Hoy nos metemos de lleno en unos fragmentos de El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Usamos la traducción, una muy conocida, de Pérez Bonalde, de 1919. Una traducción ya clásica, sí. La idea es, bueno, pillar la esencia de este poema tan icónico, ¿no? Ver cómo crea esa atmósfera y cómo nos cuenta ese viaje del narrador hacia la desesperación total. Y entender por qué sigue resonando tanto hoy en día. Exacto. Porque arranca ya con una fuerza tremenda. Esa primera estrofa, una fosca medianoche, ya te sitúa, ¿verdad? Te mete en un ambiente, bueno, bastante tétrico. Desde luego. A ver, la escena inicial. Tenemos a un hombre, un tipo culto, por lo visto, que está solo, de noche, medio dormido entre libros viejos. Libros de olvidado saber, dice el poema. Eso. Y está fatal, lamentando la pérdida de su amada Leonora. Y de repente, oye un golpe suave en la puerta. Pensemos en el momento. Noche cerrada, él solo, consumido por la pena. Y llaman. Y esa Leonora, claro, es la causa de todo su dolor. Totalmente. Es el centro de su melancolía. Y fíjate en su primera reacción, que es muy humana, ¿eh? Intenta buscarle una explicación lógica. Sí, te dice algo como... Me dice, una visita. Eso es todo y nada más. Intenta quitarle hierro, ¿sabes? Como hacemos muchas veces ante algo que nos inquieta. Buscamos la explicación más simple, la menos perturbadora. Ya. Para no enfrentarse a algo desconocido o peor. Pero bueno, abre la puerta y... nada. Oscuridad. Sombras solo y nada más, como dice el texto. Pero la cosa no acaba ahí. Vuelve a oír un golpe, pero esta vez en la ventana. Y ahí es cuando entra en escena el protagonista inesperado. El cuervo. Y entra, con una solemnidad tremenda. Sin miedo, dice majestuoso. Y va directo a posarse sobre un busto de Palas Atenea que tiene encima de la puerta. Y ojo a ese detalle. Palas Atenea, Minerva, para los romanos, es la diosa de la sabiduría, de la razón. Claro. Que un cuervo, que a menudo se asocia con lo oscuro, con el mal presagio, se pose justo ahí, la imagen es potentísima. Es como si la propia razón estuviera siendo invadida, eclipsada por la oscuridad, por la desesperación que representa el ave, ¿no? Totalmente. La razón no puede hacer nada contra eso. Y entonces viene lo raro. El narrador, casi como divertido por lo serio que parece el pájaro, le habla. Sí, le pregunta el nombre, bromeando un poco sobre si viene del reino plutoniano, del infierno, vamos. Y ahí suelta el cuervo su única palabra, la que va a marcar todo. Nunca más. Nevermore en el original, claro. Exacto. Y esa respuesta al principio suena como absurda, ¿no? Un pájaro que habla y dice eso. Sí, ¿qué sentido tiene? Pero se convierte poco a poco en el catalizador de toda su angustia. Ese nunca más empieza a resonar con su propia sensación de pérdida. Nunca más volverá Leonora. Nunca más encontrará paz. Es como si el cuervo le diera voz a su peor miedo. Justo. De hecho, él mismo intenta otra vez racionalizarlo, ¿eh? Piensa, bueno, igual lo aprendió de algún amo desgraciado que solo repetía eso. Otro intento de la razón por mantenerse a flote. Sí, pero ya no funciona. Porque empieza a hacerle preguntas directas al cuervo, preguntas cada vez más desesperadas. Le pregunta si encontrará consuelo, si hay algún bálsamo para su dolor en algún sitio. Si olvidará a Leonora. O si la volverá a abrazar en otra vida, en el Edén. Preguntas ya desgarradoras. Y a cada pregunta, la misma respuesta, implacable. Nunca más. Es una tortura psicológica en toda regla. Es tremendo. Y aquí es donde vemos el giro clave, yo creo. El narrador empieza a proyectar todo su dolor, toda su desesperación en el ave. Ya no es solo un pájaro. No. En su mente se transforma. Pasa de ser un animal curioso a ser un símbolo, casi un demonio, un mensajero de la desesperanza eterna. El poema aquí se mete de lleno en lo más hondo de la pena, de la obsesión que puede generar la memoria y de cómo la razón se puede quebrar ante un sufrimiento tan bestia. La tensión llega al máximo. Ya no puede más y le grita al cuervo que se vaya, que lo deje en paz, que vuelva a la noche plutónica. Que le saque el pico del corazón, le dice. Una imagen muy potente. Pero el cuervo, nada, ni se mueve. Sigue ahí, impasible, sobre el busto de Palas. Y la imagen final es desoladora. Sí, describe cómo la sombra del cuervo cae sobre el suelo, y él siente que su alma quedará atrapada bajo esa sombra para siempre. El cierre es brutal. Ni mi alma de esa sombra que en el suelo flota nunca se alzará, nunca jamás. Nunca jamás. Se repite ese nunca más final. El cuervo
y su sombra se quedan ahí, para siempre. Es la metáfora definitiva de la desesperación que se ha cronificado, que se ha instalado. En esencia, creo que el poema es una representación magistral de cómo el duelo puede llegar a consumir a una persona por completo. Sí. Cómo aplasta la razón, la esperanza, todo. Con esa certeza terrible de que la pérdida es absoluta y definitiva. Todo encapsulado en esa respuesta, nunca más. Es un retrato psicológico del dolor. Bueno, increíblemente poderoso. Y te deja pensando, más allá de si el cuervo era real o una alucinación por la fiebre y el dolor. Que es la eterna pregunta, claro. Exacto. Pero da un poco igual, ¿no? Lo potente es ver cómo a veces un símbolo, una idea fija, incluso una palabra que se repite, puede acabar encarnando nuestros miedos más profundos, esas pérdidas o esos límites que sentimos como insuperables. Como si fuera nuestro propio cuervo personal. Algo así. Y nos deja con la pregunta flotando. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos cada cual a nuestros propios nunca más? ¿Esas situaciones que parecen cerrarnos todas las puertas?